Bueno, ¿qué tal, mister Jorge Lema, Deporte Campeón? ¿Cómo tienes a la tropa para el partido de este domingo contra el Albacete? Bueno, vamos a ver, ahí hay diferentes jugadores con algún tipo de molestia. Vamos a ver cómo han llegado hoy, cómo va el entrenamiento de hoy y de mañana. Aún tenemos tiempo para el partido del domingo y con la intención de recuperarles a todos. ¿Cómo está siendo? Porque nos hablabas estas últimas semanas de la evolución de Chimo, ¿no? De que ya era una cuestión más de confianza, de cómo se ve él. El otro día jugó al final del partido en León. ¿Cómo lo has visto? Bueno, ¿cómo lo viste en el partido y cómo lo has visto, cómo se ha recuperado durante la semana? Después, al final, no dejan de ser 4 meses sin competir. Bueno, Chimo ha estado mucho tiempo fuera, es un jugador al que hay que entenderle y quererle mucho. A partir de ahí es un futbolista diferencial cuando está a ese nivel como demostró el otro día. Tiene una competencia muy alta en esa posición, es lo que nos va a hacer mejores. Aquí lo más importante es todos entender la situación que tiene cada uno en cada momento, el rol que ocupa. Contento porque eso nos hace mejores, ha vuelto en muy buenas condiciones, está compitiendo al máximo nivel y eso nos da una opción más. Y el otro nombre de la semana ha sido el de Ricky, que es la gran novedad del cierre de mercado. Háblanos un poco de él. ¿Cómo lo ves? Lo conoces de estos años todos viéndolo competir en segunda división. ¿Cómo lo ves a él como jugador y cómo lo ves en contexto Depor? ¿Cómo te encaja en el equipo que ya tienes montado? Bueno, es un jugador contrastado de la categoría que ha ido creciendo muchísimo en los últimos años, especialmente en Albacete, teniendo un papel muy principal tanto en lo futbolístico como en lo personal en cuanto a liderazgo. Eso nos va a venir también muy bien. Él llega en una situación que ha pasado unas semanas un poco convulsas y con excesivo estrés para lo que seguramente él hubiese querido. Es un jugador que puede jugar tanto de 6 como de 8, nos va a dar esa posibilidad de tener balón, presencia física, visión de juego. Yo creo que va a ser un gran complemento. Buenos días, Antonio. ¿Qué tal? Sergio González para Radio Marca. ¿Qué partido esperas contra el Albacete? Y sobre todo, se ha hablado ya con Ricky un poco de cómo es ese equipo por dentro, porque es verdad que vosotros tenéis un equipo para ver cómo juega ese equipo, cómo juega el Albacete, pero entiendo que con él habrás podido hablar algo más de dentro del vestuario del Albacete. Bueno, evidentemente al final Ricky conoce mucho mejor que yo al Albacete porque ha estado allí dentro y ha vivido. Hoy en día tenemos mucha información en cuanto a vídeo y puede analizar comportamientos y se ajusta más o menos a lo que teníamos en la cabeza. A partir de ahí, un Albacete que es totalmente diferente del equipo que nos encontramos en la ida, ha variado su sistema. Lo que le puede hacer más peligroso seguramente es que ahora mismo se ven capaces de todo. Cuando hace una jornada seguramente con los resultados negativos no lo están siendo. Es un equipo más sólido que antes, lleva 4 jornadas prácticamente sin encajar. Eso les hace que han cerrado la portería, están acumulando gente a última línea, cargan muchísimo el área. Al final son registros de jugadores que también llevan tiempo en la categoría y solventes. Va a ser un partido igualado como todos los de la categoría y en ese sentido pues tendremos que imponer nuestras ideas sobre las suyas, ¿no? Si solo se tuviesen en cuenta los puntos fuera de casa en esa temporada, el Albacete sería quinto. No sé si eso te preocupa a ti, sobre todo por ese rendimiento, ese debe que quizá tiene el Depor en casa, en Riazor. Bueno, al final yo siempre digo lo mismo, ¿no? Al final nos gustaría brindarle victoria a los nuestros cada semana. Es una evidencia que esto va de sumar puntos, ya sea en casa o fuera, pero sí que es cierto que nosotros esos registros en casa los tenemos que mejorar, ¿no? Al final sabemos el potencial que tenemos y con nuestra gente nos sentimos muy cómodos. Tenemos que hacer sentir a nuestros jugadores, y ellos lo deben sentir en ese paso que deben dar, poderosos con nuestra gente, que el ambiente que está respirando Riazor es increíble y a partir de ahí, bueno, pues ir madurando el partido, sabiendo que va a ser un partido cerrado, que seguramente se van a encontrar dos equipos que vaya a costar hacer ocasiones de gol. Vamos a intentar que eso no sea así, pero seguramente
sea así y sobre todo en ese devenir de los minutos, ¿no? Que yo creo que es lo que a nosotros seguramente nos pueda entrar un pelín más bueno, un poquito más de prisa, de querer atacar más rápido. Ellos tienen una transición muy buena, acumulan gente en última línea. Bueno, vamos a tener que estar precavidos en esa situación, atacar bien y a partir de ahí pues ir generando el volumen suficiente para poder tener esas situaciones que nos den la posibilidad del gol, ¿no? ¿Qué tal, Antonio? Pepe Torrente para la cadena COPE. Y en ese sentido, desde el mes de enero, desde que empezó este año, siempre hablas de, bueno, pues que la idea a seguir es un poco el paso adelante que habéis dado, ¿no? De intentar tener más balón en campo contrario, está Soriano un poco jugando más cerca del pivote o incluso en ese doble pivote. No sé si en eso Ricky os ayuda a dar otro paso adelante en esa búsqueda, ¿no? Del mejor deporte posible y sobre todo si crees que os puede ayudar a mejorar los números en casa, ¿no? Donde, por contexto, por rival, que siempre ellos intentan daros la iniciativa, no sé si Ricky os puede ayudar en esas dos cosas, sobre todo. Bueno, es una evidencia que al final la posición o la incorporación de Ricky hace que seguramente podamos utilizar en algunas situaciones a Mario en una altura superior. A partir de ahí, pues tanto Ricky como Patti como Billy en esas situaciones nos podrán dar esa situación de control, de llevar el balón de lado a lado y sobre todo establecernos con un orden en campo contrario. Al final hemos apostado por traer otro jugador en esa posición que nos dé alguna posibilidad más de variabilidad en ese centro del campo. Estamos contentos con la gente que tenemos, nos han traído hasta aquí y el resultado, como los números dicen, es bueno. Evidentemente todo es mejorable, pero al final pues, con la incorporación de Ricky es lo que buscábamos, ¿no? Los números dicen que no, pero no sé si crees que al Albacete le puede afectar haber jugado la Copa, porque la verdad es que cuando jugó contra el Real Madrid ganó el fin de semana, o sea, está teniendo buenos resultados, pero hombre, siempre un partido entre semana, equipos que no estáis acostumbrados, ¿no?, a disputar tantos partidos. No sé hasta qué punto crees que le puede afectar. Bueno, ten en cuenta que es de martes a domingo, hay muchos días por medio y van a recuperar perfectamente, ¿no? Al final lo que el fútbol nos está enseñando últimamente es que la igualdad entre los equipos es máxima, especialmente a un partido, como se pudo ver el otro día contra el Barça, incluso teniendo la ocasión de Gámez en el último suspiro. Eso te dice que todo está muy igualado, que hay que tener la cabeza fría, saber que todo el mundo te va a competir, que es un mundo muy igualado y sufrido. A partir de ahí nosotros tenemos que tener la conciencia de que eso va a suceder durante todo lo que resta de temporada, como ha sido hasta ahora. En ese vaivén de emociones tenemos que estar todos preparados para poder gestionarlas y a partir de ahí pues seguir creciendo como equipo, ¿no? Sí, el otro día el final del partido fue muy bueno cuando metes a Luismi por dentro y especialmente cuando tienes a alguien que complementa fijando por fuera. Lo has hecho varias veces esta temporada, pero algunas veces porque las lesiones te lo han impedido y otras veces incluso por decisión propia, intuyo, no ha tenido como demasiada continuidad. Me da la sensación de que el equipo está cómodo así con la pelota, pero no sé si tú le ves algún problema sin ella o a nivel de equilibrio para no darle tanta continuidad a esa fórmula cuando Luismi se viene más adentro para relacionarse con Mario, con Jeremai. Pero al final hay que buscar un equilibrio con y sin balón. La posición de Luis ha jugado varias veces en esa situación. Hay que analizar qué es lo que tenía y lo que soportaba por detrás y las posiciones que suponen poner a Luis por dentro con la correlación de los jugadores que tiene por delante. Es decir, hay que analizarlo todo y hay que poder sostener todo eso para que, por ejemplo, como el otro día, no te corran con tanta facilidad. A partir de ahí es lo que intentar buscar las mejores posiciones que nuestros jugadores nos puedan rendir y a la misma vez poder soportar esas situaciones. La gran diferencia del otro día es seguramente la posición donde nosotros podemos atacar con una estabilidad mucho más grande. La primera parte acumulamos demasiado efectivo por delante del balón y eso hace que te corran. Sí que es cierto que salvo la primera jugada del partido que acaba en el palo, esas situaciones no te crean demasiado peligro, pero sí que es cierto que al final tenemos que ir viendo las situaciones en las que al final estamos apostando últimamente con Mario, que es un jugador muy ofensivo en esa parcela.
hay veces que tenemos que ir viendo esas situaciones. Yo creo que el equipo cada vez está más ajustado. Al final luego también hay un rival que hay que analizar qué te propone y cómo intenta contrarrestar lo que tú le estás haciendo. Esto del mundo del fútbol, cada día tenemos más información y cuando el equipo rival te contrarresta algo o cuando tú le modificas algo, el rival es capaz de modificarlo e igualártelo. Y a partir de ahí, pues nosotros intentamos situaciones, ¿no? Al final, el otro día, esas situaciones nos dieron esa posibilidad y la verdad, pues que vamos intentando ajustar todas esas acciones, ¿no? Vale, venga, la última ahí. Porque me gustaría, mister, una valoración general de lo que ha sido el mercado, ahora ya que se ha cerrado. No sé si ha cumplido tus expectativas, incluso ha sido mejor de lo que a lo mejor tú te esperabas al principio de enero, peor, te ha faltado algo, incluso si ya le quieres poner nota, ya maravilloso, pero bueno, en general. No, nota no, que luego me saca el titular ahí, no me saca el titular. A ver, al final yo creo que es una evidencia que hemos ido a por posiciones que creíamos que nos podían mejorar o sobre todo complementar lo que ya teníamos. Era una evidencia que con la lesión de Chimo necesitábamos un lateral derecho y yo creo que Alti ha llegado y está dando un rendimiento muy bueno. Pues con la salida de Batman tenemos que incorporar a otra pieza ahí, ha venido Álvaro y en la situación de Ricky era una situación que ya venía el club trabajando hace mucho tiempo, que nos va a hacer mejores, nos va a complementar situaciones que seguramente o posiblemente antes no teníamos tan claras y la verdad que estoy muy contento con el mercado.